Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda Carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya lo tienen, ya lo encontraron. Quiero preguntarles si ya aparece el título del mensaje en las pantallas. ¿Sí? ¿Cómo dice? Nosotros somos parte del remanente, ¿sí? Somos parte del remanente que en este tiempo pues hay en nuestro corazón, llevamos tan dentro el deseo de amar a Dios, de serle fieles a Dios. No importa las circunstancias que se esté viviendo en el mundo, lo importante es que usted sea fiel a Dios en este tiempo. Entonces vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿cómo dice? ¿Cuántos anhelan ese día? Está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando hablamos de remanente, estamos hablando de un grupo que está siendo conservado, está siendo preservado. El Señor Jesús utilizó esta expresión, manada pequeña. Eso significa, es un grupo reducido ya, pequeño, pero con valores que por nada se quedan, y con lo que llevamos dentro no hay nada que lo pueda quitar. Por eso el apóstol Pablo dice, al ver a la iglesia que viene en su forma de pensar bien firmes, decididos, convencidos, viene él y dice, hermanos, así como vienen, no se dejen moverse fácilmente, como quien dice, seguros, convencidos,
Porque la manifestación del hombre de pecado en este tiempo, ahora es, hermano, el pecado cada vez más en el mundo abarca. El pecado cada vez más es como aquella enfermedad, como la gangrena. Va carcomiendo, va avanzando, va destruyendo. Así es como está el pecado en este tiempo. Está arrasando, está destruyendo. Peor que el cáncer. Está acabando con todo. Esas son las profecías que están dichas, que están establecidas para este tiempo. En medio de todos estos acontecimientos que se dan en el mundo, también la iglesia como remanente, la iglesia como un pueblo pequeño, conserva sus verdaderos valores. Se mantiene y no se queda por nada. Y no cambia a Dios por nada. Así como fue, así seguirá. Prefieren morir antes que renunciar a su fe. La verdad es que el remanente conserva sus valores, pero ¿qué es lo que lo motiva a hacer eso? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer eso? Eso fue una de los impactos según la historia que aquel emperador romano dijo, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué estos hombres, mujeres, jóvenes, niños son capaces de morir por su fe, morir por causa de Cristo, si la salida era tan fácil? Solo era de blasfemar, solo era de negar el nombre de Cristo y estaban libres. Pero no, se mantenían firmes. Los amenazaban, no titubearon. Les ofrecieron muerte, no titubeaban. ¿Qué es lo que mueve al remanente a ser tan fieles? Ahí van a ver ustedes. Pero antes de llegar a esto, la palabra del Señor nos dice de que no debemos de dejarnos movernos fácilmente, porque dice que la manifestación, como dice aquí, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Qué dice ahí? O sea, eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Pregunte usted cuánto vale Dios. ¿Cuánto lugar ocupa Dios en el corazón hoy en día de muchos hombres y mujeres? No. Si usted está aquí, hermano, hermana, es un verdadero milagro. De verdad, así como se lo estoy diciendo. Porque hoy en día el hombre no quiere saber nada de Dios. El hombre ha sacado a Dios de su vida, de su corazón. Entonces dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, eso lo expresó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Estamos hablando más o menos, ¿qué? Aproximadamente 20, 25 años después de Cristo, que la historia cuenta a partir de la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Llevamos ya 2020 años. Estamos hablando entonces, esta profecía fue dada hace más de 2000 años.
¿Quién se iba a imaginar que el apóstol Pablo, lo que habló hace más de 2000 años, tiene un cumplimiento, pero de una forma perfecta en el pleno siglo XXI? Pero una forma tan perfecta. Por eso dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué va a pasar cuando sea quitado lo que lo detiene? La presencia, hermano, de cada uno de ustedes como creyentes. Cumplimos una función perfecta de parte de Dios en medio de la sociedad. Muchas veces hemos tenido que expresarnos. No lo haga, porque eso es mentira. O sea, la función del remanente tiene una función en ese tiempo de tener. ¿A cuántos ha tenido que decirle usted no robe? Yo creo que lo hacemos, ¿o no? ¿A cuánto le ha tenido que expresarle usted no haga, no conviene? Como dijo un día, como le pasó a Juan el Bautista. ¿Saben ustedes que a un eminente, Juan el Bautista, se paró enfrente y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le dice. Así se lo dijo. Y eso le costó la vida. De tener, como que dice, presionar, no aceptar aquello, la corrupción, la maldad. Las oportunidades están en el mundo, hermanos, en que uno haga cosas malas, en que usted participe en un robo, o que participe en una corrupción. Usted prefiere, no, gracias. Prefiero serle fiel a Dios. No, gracias, no. Y hemos tenido que pronunciarnos, hemos tenido que decir, no. Yo prefiero honrar a Dios. Y lo que está haciendo no es bueno. Y comienza la conciencia, comienza el trabajo. Caemos mal. De verdad, caemos mal en medio de la sociedad. Porque cumplimos una función en presionar lo malo. Pero dice la palabra del Señor de que un día la iglesia será quitada. Entonces se manifestará el hombre de pecado, que eso es como quien dice la expresión manifestarse, darse a conocer. ¿Y saben por qué se está manifestándose el hombre de pecado? Porque hoy en día muchos que se llaman cristianos ya no resisten lo malo. Ya no le hacen un contrapeso a lo malo. Por eso es de que ustedes miran cuántos creyentes, entre comillas, metidos en la política, metidos en grandes fraudes, metidos en cuánto ustedes no se imaginan. Porque ya no hay fuerza, ya no hay una resistencia. No cabe duda para que se cumpla la palabra de Dios. Pero el verdadero remanente, los que son fieles al Señor, mantendrán su forma de pensar firmes hasta el final, hermanos. Así tiene que ser. Y dice: entonces se manifestará, versículo 8, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, esa manifestación del hombre de pecado. Nunca nos imaginamos que en pleno siglo XXI, como la manifestación del pecado en público, el pecado un día ya no da vergüenza. Así dice la palabra. Exactamente fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dice que sus pecados no lo disimulan. Dice. Autoridades que a todas luces piden dinero. He tenido la oportunidad de tener que decir a algunas autoridades en pedir dinero, soborno. Disculpe, lo que está haciendo no es correcto, no le agrada a Dios.
Ahí hemos tenido que hacerlo. Sus pecados no los disimulan. O sea, la manifestación hoy en día, la pornografía, circula por cientos de teléfonos, así como se lo está diciendo. Ahora ya no son libros, ahora ya no son revistas, circulan por cientos de teléfonos. Entre solteros, casados, entre adultos, entre niños. La corrupción, el pecado se está manifestando. Realmente estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde serle fiel a Dios es un verdadero milagro. Muchos que profesan conocer la palabra, no se puede. Ya no, mejor como que se acepta la realidad, pero no. La característica de los verdaderos creyentes, el verdadero remanente, mantiene una resistencia siempre. Por eso es de que aquí, en esta congregación, hemos tenido que regañar, hemos tenido que exhortar, hemos tenido que llamar muchas veces. Bueno, lo que hicieron hoy en la mañana, consagrar un matrimonio, a Dios sea la gloria. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántos no viven así? En el pecado, siguen enredándose cada vez más. Pero no, la iglesia cumple una función impresionante para que lo malo sea denunciado. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dice que Dios quien envía un poder engañoso. Uno de los juicios de Dios sobre el mundo es precisamente eso que Dios permite que muchas personas no comprendan, no entiendan, se enreden. Uno dice: ¿y por qué? Pues la verdad es que son juicios de Dios sobre la vida de muchos hombres. Dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vaya ahí al libro de Romanos, capítulo 1. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cómo mirará Dios los robos? ¿Cómo mirará Dios la violencia? ¿Cómo mirará Dios la corrupción? ¿Cómo mirará Dios la mentira que se mueve en el mundo? ¿Cómo mirará Dios? ¿Será que Dios estará tranquilo? No, Dios espera un día para castigar al hombre. Espera Dios ese momento. Pero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cómo mirará Dios desde el cielo toda esa clase de gente que prefiere hacer lo malo, que engañan, que matan, que hacen todo lo que a veces uno no logra imaginarse? Por eso dice aquí: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas que por medio de las cosas hechas
de modo que no tienen excusas. ¿Qué quiere decir eso? Ese espíritu que se mueve en el mundo de que Dios no existe, de que Dios no es real, que el buscar a Dios es para la gente que no razona. Así como se los estoy diciendo. Pero ven qué dice la palabra, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Pensamos que es normal recibir el aire, recibir el calor del sol. Pensamos que eso es normal, es el círculo de la vida. Pues es parte de la bendición de Dios para nuestra vida. ¿Qué pasaría si no hubiera sol? ¿O qué pasaría si no hubiera noche? ¿Qué pasaría si no hubiera lluvia? En Guatemala estamos en la época de los días que le llamamos canícula, donde no llueve por 15, 20 días, algunas veces se prolonga. Pero ¿qué pasaría si no hubiera lluvia? Se seca todo, se acaba. Pero la lluvia viene a reverdecer, viene a dar vida, produce pan, produce hierba, produce para todos. Y aún así, hermanos, hay personas que dicen que Dios no existe. Su eterno poder y deidad se hace manifiesta en toda la creación. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice, o sea, lleno de tinieblas, ¿no? Profesando ser sabios. ¿Qué dice? Hoy en nuestro tiempo hay más profesionales que nunca. De verdad, hasta para que usted sea piloto tiene que tener un título universitario. ¿Sí? Hasta para conseguir un trabajo hay que tener título. El mundo tiene más títulos, pero cada vez más se enreda, cada vez más se hunde en el pecado. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tremendo. Qué cumplimiento de esta profecía, hermanos. Hoy en día, hoy más que nunca, los derechos humanos están hasta arriba y los derechos de Dios están por los suelos. De verdad. Estábamos oyendo que hay lugares donde a la congregación no se les puede regañar. A la congregación hay que tratarlos con calma y muchos pastores ya se han ido ajustándose a eso. Ojalá oyeran el mensaje del Señor Jesús, el verdadero mensaje que salva. Un mensaje que ofende la carne del ser humano. Un día llegaron los discípulos con el Señor y le dijeron: Señor, dura es esta palabra. Señor, se ofendió la gente por tu mensaje. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? ¿Quieren irse ustedes también? Les dijo. Váyanse. Viene el apóstol Pedro, uno de los que forman el remanente. Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Estamos viviendo el tiempo, hermanos, donde los derechos, el hombre de verdad se ha envanecido en sus razonamientos. Imagínense ustedes. Si no, vean qué es lo que sucede en las escuelas, qué es lo que sucede en los institutos, en los colegios.
Ahora ya no se les puede regañar a los alumnos. Ya no. Por eso es que están metidos, si ustedes supieran, las autoridades supieran, está metido la droga, está metido el sexo, está metido el pecado dentro de toda. Mire, está arruinando, está acabando, está abarcando como la gangrena, está acabando. Hay más rebeldes, hay más desobedientes. Y todo cuidadito, no hay que regañar a los niños. Nunca se me olvida que yo me encontré con el maestro que me enseñó ¿qué nos enseñó? Y platicando con él, le empecé a hablarle del Evangelio. Mire, no me recuerdo exactamente de usted, me dijo. Yo sí, le dije. ¿Nunca se recuerda que nos dio una variada una vez? Le dije. Ya me recordé, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Si no estuviera así, me dijo. Si hay quienes que siendo corregidos con varas son aún rebeldes todavía, ya se imaginan que si no. ¿Qué voy con todo esto? La palabra del Señor establece la instrucción sobre nuestra conducta, sobre la conducta de los niños. Y eso ya no, hoy en día no, eso lo han hecho así por un lado. Por eso es que los juicios de Dios que vienen sobre este mundo son terribles, hermano. Esas mentes que gobiernan, esas mentes que son utilizados por los verdaderos demonios para crear cuantas leyes que son contra la palabra. ¿Ya se imaginan ustedes cómo van a parar un día, de verdad? Autoridades, personajes importantes que firman todas esas leyes que va contra la palabra de Dios, un día van a tener que lamentar por haber dado su firma, por haber hecho un lado a Dios. Por eso dice que los juicios de Dios será según verdad. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. ¿Qué dice? Oigan las profecías del fin. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vean ustedes las personas que se dedican a hacer las cosas malas, ¿verdad? Su cuerpo lleno de tatuajes, lleno de figuras, lleno de cuanta cosa que se les ocurra. O sea, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Le dieron lugar a los demonios, el cuerpo, la mente, el corazón de una persona se puede convertir en verdaderas guaridas de demonios, cuando nuestra vida, nuestro cuerpo, debe ser la morada del Espíritu Santo. Así tendría que ser. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oigan, hermanos, qué forma de describir el espíritu que se mueve en este tiempo. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. ¿Qué significa eso? El matrimonio entre mujeres lesbianas. Y sí lo han permitido. En las naciones que se creen los subdesarrollados, uno dice, Dios mío, las profecías se van cumpliéndose en el mundo. La palabra de Dios no falla. Por eso el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tienen un cumplimiento tan perfecto, pero lo malo, hay de aquellos que sobre quienes se cumple las advertencias de las profecías del fin. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué les parece? Más claro, más nítido no puede hablar la palabra de Dios, hermanos. Yo me quedo impresionado, digo, Dios mío, me impacta, me impresiona cómo estas profecías se están cumpliendo sobre la vida de muchas personas, así como lo estamos viendo hoy. La autorización de matrimonios entre gay. Eso en Guatemala ya eso ya se ve, pareciera que eso ya se está convirtiéndose en algo normal. Dice que muchos pastores van a ir un día a la cárcel por no autorizar el matrimonio entre dos hombres. ¿Qué les parece? Siéntase dichoso que la palabra cambia su vida, hermano. De verdad. Siéntase feliz que la palabra de Dios tiene efectos positivos en su vida. De verdad. El Señor Jesús dijo un día: el que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Hay personas que han venido a esta congregación y de verdad han venido con esos defectos que la palabra dice, por la falta de instrucción en el hogar, por la falta de disciplina en el hogar, por la falta del buen consejo de la palabra de Dios en el hogar. Si ese es el resultado precisamente, entonces aquí han venido personas así. Bendito sea Dios, Dios los ha ordenado, Dios les ha cambiado su manera de pensar. Y algunos que no se dejan cambiar, Dios mismo se ha encargado de retirarlos, de verdad. No nosotros, el Espíritu de Dios se ha encargado. Pero yo doy gloria a Dios porque el poder de la palabra de Dios que llega en la vida de un hombre, de una mujer pecador, tiene el poder para cambiar. Tiene esos efectos tan positivos. Por eso dice: de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, ¿qué dice? En mi hogar yo lucho porque se hagan las cosas bien. A veces a mis hijos les digo: hable como hombre, hijo. Usted es un varón, pórtese como varón, pórtese como hombrecito. Así he tenido que decir en mi hogar. ¿Por qué razón? La palabra del Señor nos lleva a eso, a instruir, a plasmar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Isaías, capítulo 20. Aquí encontramos en el libro de Isaías capítulo 24, versículo 1, otra forma de expresarse Dios sobre la humanidad, y dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, dice. Trastorna su faz
y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así también a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, dice, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Oigan eso, se enfermaron. Pero aquí no está hablando de enfermedad de SIDA, no está hablando de enfermedad de gastritis, no está hablando de enfermedad de esa enfermedad que ahora está que ha abarcado por todos lados esa enfermedad el problema del azúcar. ¿Cómo se llama? No está hablando de eso. Cuando habla de cayó, se enfermó la tierra, se está refiriéndose precisamente a esa enfermedad espiritual que está abarcando por todos lados, que está arrasando. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué razón? Porque traspasaron las leyes, no las leyes que se están inventándose en los congresos, nada que ver. Porque muchas leyes de esas que se están haciéndose en los congresos, esas leyes van verdaderamente contra la palabra de Dios. Ojalá todas esas personas que firman, que aceptan todas esas leyes, ojalá pudieran regirse a todo esto, a lo que Dios estableció, a su bendita palabra. Dice: traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, y quiere decir hasta las plantas, ¿verdad? Gimieron todos los que eran alegres de corazón. O sea, alegría en el mundo no existe. Por eso pensar, decir, hagamos un ayuno para que haya paz en el mundo, la intención es buena, pero Dios no lo respalda. Decir, hagamos una oración para que haya paz en el mundo, la intención es buena, pero Dios no lo respalda. ¿Por qué razón? Porque paz en el mundo no habrá. Si no hay paz en el mundo, nadie sería feliz entonces. Pero yo quiero decirles en esta mañana, yo sí vivo en paz. Yo sí disfruto de la presencia de Dios. Yo sí disfruto del gozo. ¿Por qué razón? Porque siento a Dios en mi corazón. Entonces Dios nos da la paz así al mundo. Dios sí hace felices hombres y mujeres que Cristo Jesús los ha cambiado. Entonces dice la palabra del Señor entonces que se perdió todo, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino, o sea, todo lo que sucede en el mundo. Pero todas las cosas que se van dando en el mundo, así es, se tiene que cumplirse. Pero lo que voy en esta mañana es esto: el remanente y esa manada pequeña y los fieles a Dios, ¿dónde están? ¿Qué los mueve?
¿Qué los motiva? Romanos capítulo 11. Dice Romanos capítulo 11, versículo 3: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Esto lo expresó el profeta Elías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Y dentro de esos 7,000 rodillas estará usted? Hago la pregunta una vez más. Dentro de esos 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, ¿estará usted? Así tendría que ser. Por eso dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal, o sea, ante los dioses, ¿verdad? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, dice que en este tiempo ha quedado un remanente donde aman a Dios. Luchan por serle fieles a Dios. Luchan por la lealtad a Dios. Conserva su fe. Conserva su amor, su entrega a Dios. Acabo de ir a un lugar. Después de que terminé de predicar, muchas personas salieron a preguntarme: ¿y qué de nuestras tradiciones? ¿Y qué de lo que hacíamos? ¿Y qué de aquí? ¿Y qué de allá? Empezaron a preguntar. Yo les empecé a expresar que ese es el problema de la religión. La religión establece que tiene que hacer esto, que lo otro. Cristo Jesús no trajo al mundo una religión. Cristo Jesús trajo una oportunidad para ser salvos. El problema es que los hombres se forman sus religiones. Cristo Jesús vino a acercar su reino. Cristo Jesús vino a acercar la oportunidad de llegar a Dios una vez más. Así en este tiempo, dice, ha quedado un remanente, pequeño remanente ha quedado, donde lucha por serle fiel a Dios. Usted tiene ese sentimiento, usted tiene ese anhelo en su corazón, que nada lo haga cambiar de esa mentalidad, hermano. Nada. Siga amando a Dios. Siga sirviendo a Dios. Siga santificando su vida a Dios. Siga respetando a Dios. Siga teniendo el temor a Dios. Siga teniendo la reverencia a Dios. Aunque muchos ya no lo hagan. Aunque eso se ha desvanecido en la vida de muchas personas, el verdadero remanente ama a Dios y su palabra. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Dice aquí en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice ahí? Oigan eso, el remanente para Dios es un especial, ¿cómo dice? Tesoro. Es un verdadero tesoro escondido en el mundo. Para Dios, su pueblo, su iglesia, es un verdadero tesoro. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis estatutos, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque es mía toda la tierra, dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y cómo dice ahí?
Me llama la atención, dice un reino de sacerdotes y gente. Aquí habla individualmente. Por eso yo le digo, hermano, hermana, usted es una persona que santifica su vida a Dios. No se preocupe, siga santificando su vida a Dios. Aunque muchas personas nos tengan que criticar, menospreciar. ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no lo obligan en su iglesia, verdad? No, es que aquí no obligamos a nadie, de verdad. Bendito sea Dios, aquí no obligamos a nadie. ¿Verdad que lo obligan en su iglesia? Así le acaban de decir a un hermano. ¿Pero por qué no vas a participar de esta fiesta? ¿Pero por qué no? ¿Te ponen en disciplina en tu iglesia? ¿Te van a decir algo en tu iglesia? No, hombre, no es eso. Gracias a Dios no andamos detrás de la vida de ustedes, hermano. Creemos, confiamos en que muchos de ustedes honran a Dios. También no puedo decirlo todos, porque lamentablemente tengo que reconocer, no todos. Por eso es de que algunas veces dicen, mire, y el hermano va a la iglesia y viera dónde estaba metido. Sí, lo que pasa es que puede estar viniendo aquí, pero no ha conocido a Dios. Puede estar viniendo aquí, puede ser de tropiezo para otro. Pero sí he conocido hermanos que aún en sus trabajos, con su familia, donde quiera que estén, honran a Dios, temen a Dios, respetan a Dios. Especial tesoro metido en este mundo, un tesoro que Dios lo cuida, Dios lo protege. Otro pasaje, Deuteronomios, capítulo 4. Me voy a adelantar un poquito, hermanos. Capítulo 7. Tal vez usted puede leer después en su casa el versículo que les había dicho, Deuteronomios 4:4. Ahí lo pueden leer después por razones de tiempo, pero dice aquí, capítulo 7, versículo 6: porque tú eres un pueblo, ¿cómo dice? Santo, quiere decir consagrado. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿cómo dice? ¿Qué es lo especial? Que es un pueblo consagrado a Dios. Dice un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, ¿qué dice? El más insignificante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si andábamos en lo mismo, andábamos enredados en el pecado, andábamos enredados en lo malo, pero Cristo Jesús ha limpiado nuestras vidas. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Así como Él es de fiel, su iglesia también es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahora vamos hasta el libro final, en el libro de Apocalipsis. Capítulo 19, Apocalipsis capítulo 22.
¿Ya lo tienen? 22. Versículo 10 dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, ¿qué dice? El que es inmundo y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, oigan la separación que hace la palabra. Hay quienes que se vuelven cada vez más inmundos, como quien dice, inmundo quiere decir enredarse en el pecado y todo eso, cada vez más se hunden, cada vez más es mi vida y qué, déjeme y todo eso. Eso es lo que está viviendo el mundo. Cada vez más se enreda, cada vez más se ensucia, cada vez más para que se cumpla la palabra del Señor. Pero dice aquí, el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, ¿cómo dice? Santifíquese todavía. Vamos a orar en esta mañana.